Hola, como lo prometido es deuda, vamos a arrancar a trabajar lo que es química orgánica. En esta clase lo que vamos a ver son como las generalidades, conceptos básicos y un brochazo muy grande sobre la introducción a la química orgánica. Entonces, ¿qué es la química orgánica? La química orgánica es una ciencia que se encarga de estudiar la estructura y propiedades de todos aquellos elementos, ¿sí? De todos aquellos compuestos, perdón, que están constituidos principalmente por carbono, ¿sí? Estos elementos son los principales constituyentes de la materia viva. También en la química orgánica se busca, se trata de mirar su aplicación en la industria, su desarrollo tecnológico. Esta química también es llamada química del carbono o química de los compuestos del carbono. Cuando yo hablo de química orgánica, ¿sí? Y como estamos hablando que esa química orgánica, su constituyente principal es el carbono, entonces vamos a entrar a ver las propiedades o más específicamente lo que es el átomo de carbono como tal. Entonces, el átomo de carbono es un elemento cuyo número atómico es igual Z igual a 6, ¿sí? Es decir, que tiene 6 electrones repartidos en sus niveles de energía. Este elemento pertenece al grupo 4A. Recuerden que cuando hablamos de que está en el grupo 4A quiere decir que tiene 4 electrones de valencia. Es decir, que tiene 4 electrones en su último nivel, en su nivel más externo. Si vamos a mirar cómo es la configuración electrónica del átomo de carbono, esa quedaría 1s2, 2s2 y 2p2 para un total de 6 electrones en todo el átomo. ¿Listo? Vamos a ver algunas de las propiedades fundamentales del átomo de carbono. ¿Cuáles son? La primera, que tiene gran estabilidad en sus enlaces. ¿Por qué? Porque ellos presentan enlaces covalentes fuertes y estables. Esa estabilidad le permite formar cadenas con números de carbonos ilimitados, ¿sí? Entonces, el átomo de carbono forma enlaces covalentes fuertes y estables. Como tiene 4 electrones de valencia, pues el átomo de carbono tiene 4 electrones que están dispuestos a formar enlaces. Es decir, que el átomo de carbono siempre va a formar 4 enlaces, ¿sí? O tiene 4 valencias. ¿Mm? Y ellas siempre van a estar ocupadas, siempre se va a enlazar con cualquiera de los otros elementos para formar los diferentes compuestos orgánicos. Dentro de todo lo que vamos a trabajar, quiero que tengan en cuenta esta palabrita, los chons. ¿Qué son los chons? Son los principales elementos que ustedes van a encontrar dentro de los compuestos orgánicos. En primer lugar, obviamente, pues vamos a encontrar que el carbono. Luego vamos a encontrar el hidrógeno, que es el segundo elemento que con mayor presencia en estos compuestos. También vamos a encontrar el oxígeno, el nitrógeno y el azufre. Entonces estos son los que con mayor cantidad o mayor abundancia hay en los compuestos orgánicos. También vamos a encontrar halógenos como el flúor, como el bromo, como el cloro, ¿sí? Vamos a encontrar de pronto otros tipos de iones, ¿sí? Que se unen al carbono o a las cadenas carbonadas. Otra de las características o propiedades importantes del compuesto del átomo de carbono es su tetravalencia, que es lo que estábamos hablando acá y que estábamos hablando aquí, ¿sí? Entonces, él puede, digamos, para adquirir la estructura de gas noble puede ganar o perder 4 electrones. En la mayoría de los casos se comporta como electrón negativo, adquiriendo y compartiendo electrones, ¿sí? Entonces recuerden que por allá hay una vaina que se llama la regla del octeto que dice que todos los elementos de la tabla periódica tienden a tener 8 electrones en su último nivel de energía. ¿Para qué? Para que sean estables. El carbono, como tiene 4, pues él tiene la capacidad de unirse a otros elementos, ¿sí?
unirse a otros elementos para completar sus 8 electrones. Y esto generalmente lo hace a través de enlaces covalentes. Entonces aquí podemos ponerlo, por ejemplo, con el hidrógeno. ¿Sí? El hidrógeno le ayuda a completar sus 8 electrones en su último nivel de energía. Cuando vamos a hablar de la distribución electrónica del átomo del carbono, o cuando hablamos de la distribución electrónica, que fue la que yo puse aquí arribita, ¿sí? Entonces también lo podemos dibujar o representar de esta forma. Entonces resulta que tenemos en el orbital, en el nivel 1, el orbital S, y en ese hay 2 electrones. Entonces tenemos un pin hacia arriba, un pin hacia abajo. ¿Listo? En el orbital 2, nivel 2, orbital S, también tenemos 2 electrones. Y en el P tenemos también 2 electrones, 1 y 2. Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué la profe le está poniendo PX, PY y PZ? Resulta que el átomo, así como está, ¿sí?, en su estado normal, fundamental o estado basal, que se llama, ¿sí?, estado fundamental, ¿sí?, el átomo de carbono tiene la distribución de sus electrones de esta manera. Acuérdense que el año anterior, yo por allá en alguna parte cuando hablábamos de los orbitales, hablábamos que ellos tenían unas formas y que ellos están ubicados, como estamos en un plano de tercera dimensión, pues que ellos están ubicados en planos tridimensionales. Entonces resulta que yo les decía a ustedes que los orbitales, por ejemplo, los orbitales S, los orbitales S tenían una forma, los P tenían otra forma, los D tenían otra forma, y que eso lo vamos a ver con mayor detenimiento de pronto en este espacio. Entonces, los orbitales S tienen una forma redondita, ¿sí? Y recuerden que esos orbitales es el sitio donde con mayor probabilidad voy a encontrar los electrones. ¿Listo? Este es un orbital S. Los orbitales P tienen como una forma así como de 8, ¿sí? Y ellos, dependiendo sobre el eje en el que estén puestos, pues entonces se les pone estas letricas, ¿sí? Entonces, este, por ejemplo, está sobre el eje Z. Sí, este es el eje Z, este es el eje Y, este es el eje X. Eje Z, eje Y, eje X. Eje Z, eje Y y eje X. ¿Listo? Entonces, este orbital está sobre el eje Z. Si el orbital P está aquí, está sobre el orbital Y. Y si está aquí, pues está sobre el orbital X. Entonces, a este le llamamos PZ, a este le llamamos PY, y a este le llamamos PX. Por eso ponemos estas letricas aquí. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de estado fundamental, ¿sí? Si vamos a ver, este átomo así como está, solo podría recibir aquí un electrón y aquí otro, porque recuerden que ellos siempre deben ir emparejados. Entonces aquí un eje, un electrón, un espacio vacío para recibir un electrón y aquí otro espacio vacío para recibir un electrón. En ese orden de ideas solo podría recibir 2 electrones y él tiene que recibir 4 electrones para completar los 8. ¿Sí? Entonces él de este estado pasa a un estado que se llama el estado excitado. ¿Y ese estado cómo funciona? ¿Sí? Sencillo. Entonces tenemos el eje, el nivel 1 queda exactamente igual. 1s y queda con sus 2 electrones allá. El que sufre cambios es el nivel 2, ¿sí? Entonces vamos a ver qué cambios sufre ese nivel. ¿Listo? Entonces aquí el nivel 2, S, tendría 2 electrones. Entonces, ¿qué sucede? Que uno de estos electrones se excita y al excitarse, si al recibir energía y al excitarse, pasa
pega un brinco y va a dar acá. Entonces esto me queda aquí así, aquí uno, aquí uno, aquí uno y aquí uno. De esa forma, ¿sí? Ya me quedan los 4 espacios, ¿sí? Para recibir 4 electrones de otro elemento o de otros elementos, ¿sí? Entonces ahí sí ya me queda el primer espacio, el segundo espacio, el tercer espacio y el cuarto espacio para recibir los electrones que vienen de los otros elementos. Entonces, de esta forma podemos ver la diferencia entre el estado basal y el estado de excitación y por qué es importante que el átomo de carbono pase de estado fundamental o basal a estado excitado. Eso es lo que me va a permitir realizar los 4 enlaces que debe presentar el átomo de carbono. ¿Listo? Bueno, continuamos. Resulta que todas esas cosas que hemos estado hablando, también tenemos que hablar de una cosita que se llama la hibridación. Cuando ustedes estaban por allá en biología de octavo, noveno, por allá en alguna parte de la historia de la vida, a ustedes les hablaron de los híbridos, ¿sí? Que era la hibridación. Entonces, a nivel biológico, ¿qué es la hibridación? Es la unión de dos especies diferentes que dan como resultado una con características de las dos. Me explico. Tenemos un burro, ¿sí? Y resulta que el burro se cruzó con una yegua, ¿sí? Recuerden que la yegua es el femenino de los caballos, ¿sí? Son dos especies diferentes, pero cuando estos se cruzan, ¿sí? Dan como resultado una mula. Y esta es una especie híbrida. Tiene características de burro, características de yegua o de caballo, ¿ven? Entonces, esa mula, ¿sí? Es una especie híbrida. Otra que puede ocurrir a nivel natural, tenemos un tigre que se cruza con un león. Y eso me da como resultado un ligre. Y ese ligre es una especie híbrida que tiene características de tigre y características de león. Tanto la mula como el ligre son especies estériles. Ellos no van a poder procrear ni van a poder tener descendencia. ¿Por qué? Porque tienen características de dos especies diferentes. ¿Listo? Eso a nivel animal. A nivel de plantas también ocurre. Lo que pasa es que ese ya es como más intervención del ser humano, ¿sí? Yo me imagino que alguna vez ustedes han escuchado a su mamá que ha comprado el tomate injerto. Resulta que el tomate injerto es la unión del tomate con la mora. Y cuando ustedes ven ese tomate por fuera pues tiene la pinta de un tomate de árbol, ¿sí? Y cuando ustedes lo abren, entonces él tiene la pulpa del centro, es exactamente igual a una mora, ¿sí? Y aquí pues tiene parte de la pulpa del tomate. Eso es el resultado de la unión de estos dos. Y esa también es una especie híbrida. Entonces es para que se recuerden a qué se refiere el cuento de los híbridos. Resulta que a nivel de química orgánica también pasa eso. Y resulta que eso pasa con el átomo de carbono, hibridación del átomo de carbono. Entonces, como yo les decía o les mostraba, los orbitales S tienen forma así, miren, redondita. Y los orbitales los orbitales P tienen forma como de un 8. ¿Sí? Como este 8 está sobre el eje X, entonces este se llama el PX. Este PZ, ¿por qué? Porque miren, está sobre el eje Z. Sobre el eje Z. Y este PY, porque está sobre el eje Y. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos eso ya más claro. Bueno, ahora resulta que este orbital se me hibrida con estos orbitales. Entonces cuando yo tengo un orbital
S, que es de forma redondita, y se me hibrida con un orbital P, que es de forma como de un 8, me da como resultado un orbital híbrido que tiene características de los dos. ¿Qué características tiene? Tiene características del orbital S, que es uno solo, ¿sí? Y características del orbital P, que tiene la forma de una gótica. Entonces la unión de estos dos me va a dar dos orbitales de este estilo. Entonces estos dos se me unen y me van a dar dos vainas de estas. ¿Listo? Que estos son orbitales híbridos. ¿Sí? De acuerdo a ese tipo de hibridación, entonces también se me generan unos tipos de compuestos a nivel de química orgánica. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Entonces resulta que tenemos tres tipos de hibridación. Y arrancamos con la primera, que es la hibridación sp3. Entonces, ¿qué quiere decir la hibridación sp3? Que un orbital, voy a ponerlo aquí grande, sp3. ¿Qué quiere decir? Que un orbital S se me va a unir con tres orbitales P. Va a dar como resultado cuatro orbitales híbridos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este se me hibrida con este y con este. Entonces, ¿qué va a salir? Que va a salir un orbital híbrido, dos orbitales híbridos, tres orbitales híbridos y cuatro orbitales híbridos. ¿Sí? Que mírenlos acá. Los tenemos acá, pues mire. Aquí va un orbital híbrido, aquí va el otro orbital híbrido, aquí va el otro orbital híbrido y aquí el otro orbital híbrido. Y aquí pues ya quedan listos esos orbitales, ¿sí? Para unirse con otros elementos. Para este caso lo vamos a unir pues con hidrógeno, ¿sí? Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Y esto me queda de esta forma, mire. Tengo el orbital del carbono unido al orbital del hidrógeno. ¿Por qué el del hidrógeno es redondito? Porque mire, la configuración del hidrógeno es 1s1. ¿Ven? Entonces me quedan los orbitales del hidrógeno aquí redondito, redondito, redondito y los otros son orbitales híbridos. ¿Listo? Y ahí me da como resultado el elemento más sencillo que tiene la química orgánica, que es el metano. Recuerden, el metano es el elemento más sencillo de química orgánica, ¿sí? Está formado por un átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno. El metano es un gas, ¿sí? Que donde haya altas concentraciones de gas se pueden producir explosiones. ¿En dónde encontramos el metano? En las minas de carbón. ¿Sí? Y si una mina de carbón no está suficientemente aireada, pues se me concentra esta vaina y esto puede explotar. Y por eso es que a veces ocurren desastres dentro de las minas, debido precisamente a este señor, que es el metano. ¿Listo? Entonces ya vimos la primera hibridación, que es la hibridación sp3. ¿Listo? Vamos a ver el otro tipo de hibridación que se nos da. ¿Sí? El otro tipo de hibridación que se nos da es la hibridación sp2. ¿Listo? Listo. ¿Y cómo así que es la hibridación sp2? Entonces vamos a ponerla aquí. sp2. Mírenla. Hibridación sp2. ¿Listo? Entonces en la hibridación sp2, ¿qué quiere decir? Traduzco. Quiere decir que se me hibrida un orbital S con 2p. Quiere decir que se me hibrida este con este y este con este de acá. Y este orbital de aquí queda puro. Un orbital puro. ¿Listo? ¿Qué sucede? Sucede que como se me hibridan tres orbitales, me van a salir tres orbitales híbridos. Y tengo un orbital puro. Entonces voy a dibujar el orbital puro primero. Entonces digamos que este orbital puro queda aquí. Quedó un orbital puro. ¿Listo? Y se me hibridaron estos tres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me sale un orbital aquí, otro orbital aquí y otro orbital acá. ¿Sí? Queda un puro y tres híbridos. Y eso es un átomo de carbono.
voy a dibujar otro átomo de carbono, ¿sí? De la misma característica. Tiene un orbital híbrido acá, shun, y un orbital puro, perdón, y tiene tres orbitales híbridos. Entonces tengo un orbital híbrido, dos orbitales híbridos y tres orbitales híbridos. Ustedes ahí hacen un acto de fe que la profe dibujó bien. Entonces aquí tengo el carbono. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Resulta que los orbitales puros, ellos son medio racistas. Ellos solo se juntan con uno de su misma especie. Ellos no se van a juntar con un orbital híbrido porque gas, que oso, que dirán mis amistades. Entonces ellos se van a unir únicamente con orbitales puros. Resulta que los orbitales híbridos, ellos acá se unen y forman un enlace sigma. ¿Sí? Ese enlace sigma que forman los orbitales híbridos es un enlace supremamente fuerte y no es flexible. ¿Sí? Entonces ellos se unen acá y estos dos orbitales puros son los que van a generar o se van a unir también. Pero resulta que como este es tan duro y tan fuerte y no es flexible, no permite que ellos se unan de manera real. Entonces ellos hacen como una especie de enlace virtual, algo como lo que les sucedió a ustedes ahorita en la cuarentena, ¿sí? Con sus novios y sus novias que se aman y se adoran, pero cada uno en su casa, exactamente así. Entonces ellos están cada uno en su casa amándose y adorándose, pero desde lejos. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que sucede es que se me formó un enlace sigma, ¿sí? Y aquí se me formó una especie de enlace virtual, o sea, se me formaron dos enlaces. Este enlace que es como medio virtual, como amor de lejos, a ese se le llama un enlace pi. Entonces tengo un enlace pi y un enlace sigma. ¿Qué quiere decir? Que entre este y este carbono, entre estos dos carbonos, hay dos enlaces. Y a eso se le llama que tienen un enlace doble. O sea que aquí se me forman enlaces dobles. Entonces vamos a verificar, miren, aquí tengo el enlace pi, que es como el enlace virtual entre este átomo y este de acá. Y aquí tengo el enlace sigma, que es la unión entre estos dos orbitales híbridos. ¿Listo? Entonces, cuando yo lo voy a representar de una forma con letras, mírenlo. Tengo aquí dos enlaces entre estos carbonos y el resto lo completan con hidrógenos. Este es el elemento más sencillo del grupo o de la familia de los alquenos. Y a este lo llamamos el eteno. ¿Listo? Aquí también pues hay otro compuesto que tiene un doble enlace, también pertenece a los alquenos, ¿sí? Pero este ya tiene tres carbonos, o sea que este lo llamamos el propeno, el 1-propeno. Más adelante vamos a ver cómo se nombran los diferentes compuestos orgánicos. Por ahora lo que me interesa es que sepan cómo se da la hibridación sp2. ¿Listo? Finalmente vamos a ver en cuanto a lo que es la parte de hibridaciones, vamos a ver el último tipo de hibridación que se nos presenta, ¿sí? Y ese tipo de hibridación que se nos presenta es la hibridación sp. ¿Listo? Entonces aquí la vamos a ver y la vamos a trabajar, ¿sí? Entonces la hibridación sp, ¿qué es? Como su nombre lo indica, la hibridación sp, miren acá, quiere decir que se hibrida un orbital s con un orbital p. Cuando no tengo números es porque es 1 a 1. Entonces, ¿qué pasa? Que este orbital s se me hibrida con este orbital. Y estos dos orbitales que tengo aquí son orbitales que quedan puros. Al ocurrir eso, ¿qué pasa? Vamos a intentar hacer aquí el dibujo. Entonces tengo un orbital p puro y aquí voy a poner otro orbital p puro, ¿sí? Y me quedaron dos orbitales híbridos. Entonces pongo aquí un orbital híbrido y aquí pongo el otro orbital híbrido. ¿Listo? Y eso es un átomo de carbono. Voy a dibujar el otro átomo de carbono. Entonces tengo aquí un orbital puro. Aquí tengo el otro orbital puro y
aquí tengo un orbital híbrido y aquí tengo el otro orbital híbrido del segundo átomo de carbono. ¿Listo? Entonces, recuerden, chicos, que lo primero que ocurre es que se enlazan estos dos mediante un enlace sigma, que es rígido, que no se puede doblar, ¿sí? ¿Qué sucede con estos otros? Como ellos no se juntan, sino con ellos mismos, entonces este orbital puro se junta con este orbital puro de acá, y este orbital puro se junta con el otro orbital puro. Entonces tenemos dos enlaces pi y un enlace sigma. ¿Qué quiere decir? Que en total tengo un enlace, dos enlaces y tres enlaces. Quiere decir que aquí se me van a dar enlaces triples. Enlaces triples. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Entonces, aquí vamos a venir a los dibujitos reales. Mira, aquí tenemos el enlace sigma entre estos dos. Y este se me junta con el orbital puro y este otro se me junta con el otro orbital puro. Este se me queda solito. No, sencillo. Este yo lo uno con hidrógenos. Y listo. Entonces, la hibridación SP quiere decir que me va a formar enlaces triples. ¿Y por qué? Porque me quedan dos orbitales puros y dos orbitales híbridos. ¿Listo? Entonces se me forman dos enlaces entre orbitales puros y un enlace entre orbitales híbridos de los mismos carbonos. Bueno, cuando ya miramos, vamos a encontrar que este es el compuesto más sencillo de otra de las familias orgánicas, que es la familia de los alquinos. Y esos orbitales, esos alquinos, ese es el elemento, el compuesto más sencillo, que se llama el etino. Que más adelante vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, digamos que aquí ya terminamos la parte de la hibridación. Bueno, ahora vamos a hablar de otra cosita muy interesante. Resulta que cuando nosotros estamos hablando de química orgánica, ¿sí? Hablamos de varias cosas. Entre ellas, ¿cuáles? Entre ellas que tenemos varios tipos de cadenas. Entonces, resulta que tenemos algunas cadenas que son lineales, otras que son ramificadas, otras que son cíclicas y otras que son aromáticas. Ah, qué bueno. Entonces las cadenas lineales, vamos a ver de qué se trata eso. Resulta que el carbono, como ya les he venido hablando, el carbono forma cadenas largas, cadenas carbonadas. Puede ser de 2, de 3, de 5, de 20, de 80, de 100. Carbonos unidos a través de enlaces. Pueden ser sencillos, dobles o triples. Ojo, aquí quiero que vean ustedes algo muy importante. Resulta que yo les dije a ustedes al comienzo de esta clase que el carbono tiene 4 electrones para formar enlaces. Entonces, el carbono siempre va a tener sus 4 enlaces copados. No puede tener 5, no puede tener 3, siempre van a ser 4. ¿Listo? Entonces tengo este carbono y cada una de estas rayitas, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tiene un electrón de este elemento y un electrón de este elemento. ¿Sí? Aquí tiene los otros electrones. Entonces aquí miramos que tiene 4 electrones y solamente tiene uno ocupado. Los otros 3 los tiene con espacios vacíos. Entonces aquí es donde venimos a utilizar al señor hidrógeno como el comodín. ¿Qué quiere decir? Que como este carbono solamente tiene ocupado este electrón con este enlace, entonces el hidrógeno viene y le ayuda a ocupar los otros electrones que están sin aparear, para completar las 4 valencias, ¿sí? Entonces este carbono tiene aquí un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones.
uno de esos está ocupado con el carbono siguiente y los otros 3 electrones están ocupados con hidrógenos. Estas rayitas indican que hay un electrón de un lado y otro electrón del otro lado. Pero pues no nos vamos a poner a hacer todas esas rayitas, todos esos punticos, sino simplemente para hacerles claridad a ustedes. ¿Listo? Ahora venimos aquí. Resulta que este carbono ya tiene ocupado aquí este electrón, ¿sí? Y aquí tiene otro electrón ocupado con este de acá. Entonces le quedan libres 1 y 2 electrones. ¿Sí? Esos 2 electrones, ¿el con qué los completa? Pues con hidrógeno. ¿Sí? Entonces le pone aquí, le pone aquí un hidrógeno y aquí otro hidrógeno. ¿Listo? Y completó él sus 4 valencias. ¿Listo? Ahora vamos a mirar este. Este tiene un electrón aquí ocupado, otro electrón aquí ocupado, o sea que este completo aquí con hidrógenos. ¿Sí? Hidrógeno y hidrógeno. Este tiene uno acá y otro acá, entonces le hacen falta 2 hidrógenos para completar sus 4 valencias. ¿Sí? Ahora miramos este. Este solamente tiene un electrón ocupado, tiene las otras 3 valencias libres. ¿Con qué las completamos? Pues con nuestro comodín, que es hidrógeno. Y listo. Y esa es una cadena lineal. Paré de contar. Vamos a hablar de cadenas ramificadas. Resulta que yo tengo carbono, 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 carbono. Pero resulta que este carbono tiene aquí carbono. Este otro tiene aquí carbono, carbono. Y aquí tiene un carbono. ¿Sí? Entonces las cadenas ramificadas, ¿qué son? Las cadenas ramificadas son aquellas que tienen bracitos, ramitas, hijitos, ¿sí? Entonces tenemos esta cadena de acá que es como la principal y que ella le salen unos hijitos, unos bracitos, unas ramitas. A eso se le llama una cadena ramificada. Voy a completar valencias, entonces aquí tenemos 1. Entonces a este le hacen falta 3 hidrógenos. Este tiene 1 y 2, le hacen falta 2 hidrógenos. Este carbono tiene 1, 2 y 3, o sea que le hace falta para 4 solamente un hidrógeno. Este carbono tiene 1, 2, 3 y 4. Este no necesita hidrógeno. Si yo le meto un hidrógeno me queda con 5 valencias. Y recuerden que yo les he dicho que no puede tener ni 5, ni puede tener más, ni puede tener menos. Es decir, no puede tener 5 valencias, tampoco puede tener 3 ni 2. ¿Listo? Sino 4. Siempre es el número que tenemos que recordar. Entonces, como este ya tiene las 4, no le pongo hidrógeno. Este tiene 1, te le hace falta 3. ¿Listo? Este de acá tiene solo un enlace, pues le hacen falta 3 enlaces. Este de acá tiene 1 y tiene 2, o sea que solo le hacen falta 2 hidrógenos. Este tiene un solo enlace, entonces aquí le hacen falta 3 hidrógenos. Este solamente tiene un enlace, entonces le hace falta 3 hidrógenos. Y listo, y ya quedó completada. Y esto es una cadena ramificada. ¿Listo? ¿Qué nos hace falta? A ver, las cadenas cíclicas y aromáticas. Entonces voy a hablar aquí de las cíclicas. Resulta que hay ocasiones en las cuales los elementos o los carbonos generan compuestos de este estilo. Generan compuestos de este estilo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este carbono se une con este con este, este con este, este con este, y este se vuelve a unir con este. Entonces hicieron un ciclo. Al hacer ese ciclo, pues entonces tengo que también mirar cuántas valencias tienen mis amigos ahí. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Este carbono tiene un enlace y 2 enlaces, o sea que le hace falta 2 hidrógenos. Este tiene un enlace y 2 enlaces, entonces le hace falta 2 hidrógenos. Este tiene 1 y 2, entonces le hace falta 2 hidrógenos. Aquí 2 hidrógenos y aquí 2 hidrógenos. ¿Listo? Y quedó elaborada. Entonces las cadenas cíclicas pueden ser de 3 en adelante, de 3, de 4, de 5 en adelante.
Sí, carbonos que se pueden hacer cierre. Ah, ¿por qué dos? No sé cómo va a hacer un ciclo con dos carbonos. Lo puede hacer con tres mínimo, que ahí sí se le forma un ciclo, pero con dos usted no puede hacer un ciclo. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta. Y finalmente, encontramos los aromáticos. Los compuestos aromáticos se caracterizan o los identificamos porque dentro de sus cadenas carbonadas tienen este bello personaje que de pronto ustedes en algunos libros lo habrán visto. Ese personaje se llama el benceno. El benceno, ¿sí? ¿Este benceno qué es? Es un compuesto de 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esos 6 carbonos entre ellos tienen enlaces dobles. Tienen 3 enlaces dobles dentro de ese ciclo. Completamos valencias. Este carbono tiene una 2 y una 3, o sea que le hace falta un hidrógeno. Este también tiene 1, 2, 3, le hace falta un hidrógeno. 1, 2, 3, hidrógeno. 1, 2, 3, hidrógeno. Este, 1, 2, 1, 2 y 3, hidrógeno. 1, 2, 3, hidrógeno. Entonces, esto quiere decir que tiene 6 hidrógenos. Esos 6 hidrógenos él los puede reemplazar por cualquier vaina. ¿Sí? Por azufres, por nitrógenos, por oxígenos, por lo que, ¿sí? Entonces usted puede reemplazar. ¿Listo? Ahora, resulta que yo esto lo puedo representar así, que es como comúnmente se representa, o aquí así. Tengo aquí mi compuesto, ¿sí? Y le pongo los 3 enlaces dobles. ¿Sí? También lo puedo representar así. Entonces, aquí, aquí y aquí. Cualquiera de estos. Pero entonces generalmente se pinta así porque como estos pueden girar, estos 3 enlaces pueden estar de esta forma o de esta forma. Entonces la fácil es representarlo así. Entonces todo compuesto que tenga dentro de su estructura uno de este famoso benceno es un compuesto aromático. Si yo tengo aquí, por ejemplo, este se llama el trinitrotolueno, más conocido como TNT. ¿Listo? Entonces, para que se den cuenta que estos hidrógenos se pueden reemplazar por cualquier elemento ion compuesto que se pueda, ¿sí? Este es utilizado en gran medida como base para la preparación de spa, ¿sí? Es uno de los más usados para eso, por sus características aromáticas. ¿A qué se refiere que aromáticos? Porque ellos expiden unos olores característicos y tienen una volatilidad muy alta. ¿Listo? Entonces, les decía yo que que esas son las cadenas que presentan los compuestos. Entonces resulta que esos compuestos, sí, también se agrupan en dos. Tenemos los compuestos lineales y ramificados, son cadenas abiertas. Y los compuestos aromáticos y cíclicos están clasificados dentro de las cadenas cerradas. ¿Listo? Y esto, esa es, digamos, como la gran diferenciación de los compuestos. Ahora, por allá en alguna de las existencias ustedes habrán escuchado de una vaina que se llama los hidrocarburos. Los hidrocarburos es un grupo muy grande
de química orgánica, ¿sí? Y es cuando ustedes lo salen de hidrocarburos, inmediatamente deben remitirse a que los hidrocarburos son compuestos orgánicos que están formados únicamente por carbono e hidrógeno. Únicamente, ¿sí? Entonces ustedes tienen este compuesto así. Tienen este compuesto así. Solo tiene carbono e hidrógeno. Al solo tener carbono e hidrógeno es un hidrocarburo. Si en algún momento de la vida, en vez de tener aquí un hidrógeno, tiene, no sé, qué sé yo, un oxígeno, un azufre, un sodio, lo que sea, ya no es hidrocarburo, ¿sí? Lo importante que tengan ustedes en cuenta es que hidrocarburos que tiene carbono e hidrógeno única y exclusivamente. Representante más representante de los representantes de los hidrocarburos, el petróleo. ¿Qué quiere decir eso? Que el petróleo solo tiene cadenas larguísimas de carbonos unidos y solamente completa sus valencias con hidrógenos, carbono e hidrógeno, únicamente. Y ese es el petróleo, un hidrocarburo. Y cuando ustedes les digan que un hidrocarburo es porque tiene carbono e hidrógeno en sus moléculas únicamente, en sus cadenas. ¿Listo? Bueno, ya teniendo eso claro, vamos a mirar cómo se escriben las fórmulas químicas orgánicas. De las fórmulas químicas orgánicas existen, digamos que 4 formas de escribirlas. Una, que es la fórmula molecular, la otra fórmula desarrollada o expandida, fórmulas semidesarrolladas o semi-expandidas y fórmulas simplificadas o líneas de zigzag. Entonces vamos a aclarar y vamos a comenzar con el primero. Entonces, una fórmula molecular, ¿qué me dice a mí? La fórmula molecular me dice a mí es únicamente los elementos que están presentes dentro de ese compuesto y la cantidad de átomos que hay de ese elemento. Entonces, por ejemplo, aquí me están diciendo que tengo carbono y que tengo hidrógeno, que de carbono tengo 4 átomos y que de hidrógeno tengo 10. Eso es lo que me está dando, esta es la información que me está dando la fórmula molecular. Ahora, fórmula desarrollada. Entonces, la fórmula desarrollada, que ustedes ya me la han visto hacer, es aquella que me indica que cómo están representando los átomos y cómo están medianamente dispuestos. Entonces me dice que tengo 4 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4. Es importante que sepamos que esos átomos de carbono, cuando me dicen aquí que hay tantos átomos de carbono, ellos están unidos entre sí, a través de mínimo un enlace. ¿Listo? Y el resto pues vamos a completarlo. Entonces este tiene un enlace, o sea que le hacen falta 3 enlaces para completar los 4. Este de acá tiene 1 y 2 enlaces, o sea que le hacen falta 2 enlaces para completar 4. Este la misma historia, tiene 1 y 2 enlaces, entonces faltan 2 hidrógenos para completar los 4. Y este tiene 1, 2, 3 y este 4. ¿Listo? Y esa es una fórmula desarrollada. Ya tenemos que son 4 átomos de carbono. Vamos a ver cuántos tengo de hidrógeno. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Miren, 10 átomos. Eso es matemático, eso no tiene pierde. ¿Listo? Vamos con la fórmula semidesarrollada. Entonces vamos a poner aquí que la fórmula semidesarrollada. ¿Qué quiere decir la fórmula semidesarrollada? Sencillo, que yo escribo esto de una forma un poquito más condensada. Entonces, tengo este carbono. ¿Cuántos hidrógenos tiene ese? Tiene 1, 2, 3. Entonces yo pongo aquí CH3. Guioncito. Este carbono tiene 1 y 2. Es decir, CH2. Voy para el otro. Este también tiene 2 hidrógenos. CH2. Y aquí este tiene 3. CH3. Y listo. Pero profe, porque aquí está diferente. Sencillo, lo que pasa es que esto lo puedo poner aquí. H3C. Y ahí sí, CH2,
CH2 y CH3. Eso también lo puedo escribir así. Ojo, chicos, esto es importantísimo que lo tengan en cuenta. Esta línea que está acá, esta, me está indicando el enlace que hay entre este carbono y este carbono. No es que este carbono esté unido al hidrógeno, no. Esta línea me indica, estas líneas que están acá todas, me indican es la unión que hay entre carbonos, porque miren las uniones donde están, ¿sí? Lo que pasa es que pues para ponerlo de una forma más pequeña y menos engorrosa, pues la ponemos así. Pero miren realmente cómo están unidos los carbonos y alrededor están los hidrógenos. Entonces, pues, si lo escriben así o lo escriben así, es totalmente válido. ¿Listo? Ahora, vamos a ver la última, que es la fórmula simplificada o líneas de zigzag. ¿Sí? Entonces, las líneas de zigzag, ¿cómo funcionan? Me dicen acá, que tiene 4 átomos, 4 átomos de... 4 átomos de, ¿qué? De carbono. Entonces yo digo que aquí va 1, 2, 3 y 4. Y dibujé el ejercicio, dibujé el compuesto. Uy, pero ¿cómo así? Sencillo. Cada una de las puntas, o sea, aquí hay un átomo de carbono, aquí hay otro átomo de carbono, aquí hay otro y aquí hay otro. Ahí están los 4 átomos de carbono. ¿Sí? Y dependiendo de la posición en la que estén, yo sé cuántos hidrógenos tiene. Entonces, este como solamente tiene un enlace, pues tiene aquí alrededor 3 hidrógenos. Este como tiene 1 y 2 enlaces, tiene 2 hidrógenos. Este tiene 1 y 2 enlaces, pues tiene 2 hidrógenos. Y este finalmente, como solamente tiene un enlace, entonces tiene 3 hidrógenos a su alrededor. ¿Listo? Y quedaron, pues digamos, explicadas las del primer ejercicio. ¿Listo? Vamos a ver el segundo. Entonces, el segundo me dice que en la fórmula molecular me dice que es C5 H10 oxígeno. Entonces, la fórmula desarrollada, ¿yo qué pongo? Pongo los 5 carbonos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Otra cosita que tienen que tener en cuenta, por lo general cuando el oxígeno forma enlaces con el carbono, se me van a formar enlaces dobles entre oxígeno y carbono. ¿Sí? Entonces yo lo pongo de una vez ahí. Voy a completar valencias. Entonces, este tiene un enlace, le hacen falta 3 hidrógenos. 1, 2 y 3. Este tiene 1 y 2, le hacen falta 2 hidrógenos. 1 hidrógeno, 2 hidrógenos. Este también le hacen falta 2 hidrógenos. Este también le hacen falta 2 hidrógenos. Y este como está en la final, pues le voy a poner 3 hidrógenos. Porque como aquí quedó con 3, yo también le voy a poner 3 aquí. Listo. Pero si ustedes cuentan la cantidad de enlaces que tiene ese carbono, se pasa. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 enlaces. ¿Y cuánto les dije yo que podía tener el carbono máximo? Tiene máximo 4 enlaces. Entonces, ¿qué hago? Quito los comodines. Entonces, quito 2 carbonos. Y vuelvo y cuento. Entonces, cuento que aquí hay un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces y 4 enlaces. Listo. Completó su valencia. Entonces, pilas con eso, chicos. Siempre cada rayita es la cantidad de enlaces que tiene el carbono, bien sea con carbonos, con hidrógenos o con oxígenos. Si me sobran, quito hidrógenos. Si me hacen falta, pongo hidrógenos. ¿Listo? Fórmula semidesarrollada. Fórmula semidesarrollada. Entonces, el primero tiene CH3, el segundo H2, el tercero H2, el cuarto H2 y el quinto tiene doble enlace con oxígeno y un H. Y listo, quedó semidesarrollada. También la puedo poner aquí así. H3C, CH2, 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 CH, doble enlace con el oxígeno. Listo, cualquiera de esas dos es válido. Ahora, en zigzag,
que yo qué hago en zigzag. Entonces dice que son 5. Entonces yo digo 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están los 5 carbonos. A ver, vamos aquí. Entonces aquí está. Primer carbono, segundo carbono, tercer carbono, cuarto carbono y quinto carbono. Ah, profe, pero es que no le quedó parecida. No, es que no la he terminado. Este carbono tiene doble enlace con el oxígeno. Pero aquí sigue estando el quinto carbono. Y estuvo escrita esa fórmula en zigzag. ¿Vale? Vamos a ver el último ejemplo que aparece ahí. Entonces, el último ejemplo que allí aparece, ¿qué dice? Dice que tenemos CH4, H, C4H6. Esa es la fórmula molecular. Entonces, me dice que tiene 4. 1, 2, 3 y 4. 1. Me dice que tiene 6 hidrógenos. Entonces yo digo, bueno, este tiene 1 y 2, entonces le meto aquí 2 hidrógenos, un hidrógeno y otro hidrógeno. Este le meto un hidrógeno y otro hidrógeno. A este le meto otro hidrógeno y otro hidrógeno. ¿Para cuadrar qué? Para cuadrar valencias. ¿Listo? Cuento. 1 hidrógeno, 2 hidrógenos, 3 hidrógenos, 4 hidrógenos, 5 hidrógenos, 6 hidrógenos, 7 hidrógenos, 8 hidrógenos. Mi madre me dicen que son solo 6. Entonces, sencillo. Quiere decir que hay un doble enlace en cualquier lado. Y al poner un doble enlace tengo que volver a cuadrar valencias. Estos no se ven afectados, pero estos dos sí. Entonces voy a contar un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces, 4 enlaces. O sea que me toca quitar un hidrógeno. Listo. Voy a mirar este otro. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Me sobra un hidrógeno, entonces 1 y quedan 4. Y ahí ya me quedó hecho el ejercicio. ¿Listo? Fórmula semidesarrollada. Entonces le pongo H2C. Y este va enlazado con este hidrógeno que solo tiene con este carbono que solo tiene un hidrógeno. Este está enlazado doblemente con este. Entonces solo tiene aquí un H. Entonces aquí me queda H. Quitamos esta rayita de acá para no confundirnos, ¿sí? Este viene acá, C, este tiene H2 y listo, esto hecha la fórmula semidesarrollada. Y la fórmula en zigzag es simplemente, si son 4 carbonos, pues yo dibujo un cuadro, donde sé que en cada vértice o cada punta de este cuadro hay un carbono, y como yo ya sé que entre esos carbonos hay un doble enlace, entonces le pongo una doble rayita acá y listo. Y esa es la forma de escribir las fórmulas químicas orgánicas. Generalmente la que más usamos es esta, la semidesarrollada, por lo general, es la que más se utiliza, porque pues esta siempre es más cansoncita de hacer. Y esta a veces tiende a confundirnos, pero digamos que la que más trabaja son las fórmulas semidesarrolladas. Bueno, ahora vamos a ver la última partecita de la clase de hoy, ¿sí? Y esa se refiere a los tipos de carbonos que hay. Entonces voy a poner aquí una cadena, carbono, 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 carbono y carbono. Aquí le voy a poner un carbono y otro carbono. Aquí le voy a poner un carbono y aquí otro carbono y aquí vamos a poner un carbono. ¿Listo? Entonces, resulta que yo tengo esta fórmula. Vamos a asumir, ¿sí? que ya ahí ponemos los hidrógenos. No les voy a poner hidrógenos, pero ustedes asumen que pues ellos tienen que ir con sus valencias completas. Pero para el ejemplo solo voy a poner los carbonos. Entonces resulta que los carbonos se me dividen en 4 tipos. Los carbonos primarios, los secundarios, los terciarios y los cuaternarios.
Entonces, el carbono primario dice que es aquel que se une a un solo átomo de carbono o grupo sustituyente por medio de un enlace simple. Entonces, ¿cómo así? Sencillo. Mira, este carbono solamente está unido a este carbono. Entonces, a esto yo le llamo un carbono primario. Sí, esto es un carbono primario. Ahorita buscamos más, ¿listo? Vamos a ver qué es un carbono secundario, que es aquel que está unido a dos átomos de carbono o dos grupos sustituyentes. Entonces vamos a mirar. Y vamos a mirar, por ejemplo, este carboncito de acá. Este carbono está unido a este carbono, va uno, y a este carbono van dos. O sea que está unido a dos carbonos. Y a ese yo le llamo un carbono secundario. Cuando el átomo de carbono está unido a tres átomos, ¿sí? Como es este caso, mire, este carbono está unido a 1, a 2 y a 3 carbonos, ¿sí? A eso yo le llamo un carbono terciario, ¿sí? Este es un terciario. ¿Por qué? Porque está unido a 3 átomos de carbono, ¿sí? Y finalmente, cuando hay un átomo que está unido a 4 átomos de carbono, bueno, ustedes hacen un acto de fe que esto es una estrella, ¿sí? Como es este, ese es un átomo cuaternario. ¿Por qué? Porque está unido, mire, a 1, a 2, a 3 y a 4 carbonos, ¿sí? Está unido a 4 carbonos, entonces por eso es un carbono cuaternario. En ese orden de ideas, este de acá, como está unido solamente a 1, es un carbono primario. Este de acá está unido a 1 y a 2, este es un carbono secundario. ¿Sí? Este está unido a 1, a 2, a 3, es un carbono terciario. Y carbonos cuaternarios, pues no hay más, el único que hay es este. Si yo voy a mirar, este tiene 1 y 2, o sea, este es un carbono secundario. Este carbono solo está unido a este de acá, entonces este es un carbono primario. Este también es un carbono primario. Este solo está unido a este carbono, es un carbono primario. Este solamente está unido a este, entonces este es un carbono primario. Y esa es la forma como se clasifican los tipos de carbono, de acuerdo a la cantidad de carbonos a los que estén unidos. ¿Listo? Chicos, con esto terminamos la clase introductoria a química orgánica. Espero que esté claro la temática. Cualquier cosa que tengan duda a través pues, del chat de la plataforma o a través del chat de la plataforma. Entonces, no siendo más, que pasen un feliz día, que estén muy bien, estén juiciosos. Chao, chao.